Estoy encantado, os he dicho antes, vamos a hacer un arroz marinero, una especie como de caldo marinero con arroz, que es, bueno, pues un plato muy sustancioso y muy sabroso, una especie como de mezcla entre una caldereta levantina, entre un arroz caldoso, entre lo que puede ser una bullabesa de la zona de Marsella, Saint-Tropez, toda aquella zona que hacen unas bullabesas muy sabrosas, porque al final para hacer este caldo lo que me hace falta es primero hacer un caldo muy sustancioso, que vamos a hacerlo con pescado. Ya veis que tengo ahí encima de la mesa una cravarroca preciosa, que cuando la he limpiado tenía dentro un cangrejo, dentro de la boca un cangrejo que todavía estaba vivo. Fijaros qué cravarroca tan preciosa. Luego un buen medallón de merluza y un buen medallón bien grueso de rape. Habéis visto que empezamos a lo grande, con pescado en tajada bien gruesa. Y vamos a hacer un caldo que además de este pescado con todo el sabor que va a soltar aquí dentro, bueno, va a llevar el concurso de unos ajos, que los tengo sin germen ya partidos en dos dentro de un pequeño bol. Porque vamos a hacer, bueno, pues un majado, vamos a hacer una especie de picada. Así que empezamos con sopaco, que la verdad que estoy encantado de tener sopaco encima de la mesa, con una buena cazuela, con aceite de oliva, con este mortero, que fijaros qué precisidad de mortero, que me han mandado los de la Escuela de Arte de Deva, que me han mandado este mortero, que la verdad que les ha quedado bien precioso. Fijaros qué chulada. Esto parece olivo o bojo, no sé exactamente qué madera es, pero fijaros qué preciosidad. Fijaros, bien vidriado, qué chulada. Y la verdad que estoy encantado de tener un nuevo mortero en mi colección. Además de estos medios ajos que se están friando aquí en aceite de oliva, vamos a añadir 2 pimientos choriceros, que lo que he hecho es abrirlos en dos, quitarles todas las pepitas, lavarlos bien en agua y, como se hace con las ñoras en la zona de Levante y por ahí, lo que voy a hacer también es, bueno, pues freírlos dentro de ese aceite de oliva junto con los ajos. Joder, ya empieza ya el chisporroteo en este programa, no hay cosa que más me guste. Además de los ajos y de este pimiento choricero que acabo de añadir al fondo, también tengo un poco de comino, que se me va a perder en la inmensidad del fondo de la cazuela. También se podría tostar, pero lo que voy a hacer es directamente añadir ya unos granos en el mortero. Más o menos, pues yo calculo que como media docena de granitos de comino, que acordaros que el comino es una auténtica bomba de relojería, esto tiene mucho sabor, así que con media docenita de cominos vamos servidos. Y además, bueno, pues un pequeño coscorro de sopaco, que yo creo que es, junto con el bacalao, uno de los productos, bueno, pues que ha permitido que los vascos no nos hayamos extinguido, porque la verdad que nos hemos alimentado durante siglos de pan de este y de bacalao. Y hemos hecho platos prodigiosos, todas esas cazuelas que llevamos ofreciendo desde hace ya 4 temporadas. Ese bacalao a la vizcaína, ese marmitaco, ese bacalao con tomate, ese bonito encebollado, la sopa de pescado, la sopa de ajo, la zurucutuna, tantas y tantas preparaciones. Bueno, pues que nos hemos procurado, bueno, pues enseñaros en este programa en el que hemos hecho ya pues miles de recetas. La verdad que son miles las recetas que hemos hecho ya en 4 temporadas. Y también inicio la temporada no solamente sofriendo estos ajos, que habéis visto que están cogiendo una coloración bien chula, junto con el pimiento choricero, que también va cogiendo esa coloración que luego lo deja como si fuera cristal. Y os digo que empezamos también la temporada con un gorro ruso que me ha mandado mi amigo David Celada, que es un supercampeón, que me ha escrito desde la margen izquierda, David Celada, no me he equivocado de nombre, y me ha dicho que le haría una ilusión tremenda que lo sacaran en el primer programa. Aquí está tu gorro, David, y la verdad que esto, pues yo creo que es el resumen de todo este Viva Rusia que llevamos 4 temporadas gritando aquí, bueno, pues por todo lo alto, ¿no? Los tengo de todos los colores y la verdad que me hace mucha gracia porque no solamente mandáis o habéis mandado muchos morteros, sino también muchos pimenteros y muchos gorros de estos. Así que, David, merci beaucoup. Lo dejo aquí por una esquinita. Y habéis visto que en cuanto esto está ya bien sofrito y los ajos están ya bien tostaditos, lo que hacemos es escurrirlos junto con los choriceros, que habéis visto que esto en cuanto se enfría se convierte como una especie como de cristal. Acordaos en alguna temporada cuando vino mi amigo Borja Parici, que hicimos aquel arroz a Parici, que él también lo que hacía era sofreír muchas ñoras, en aquel caso, dentro de un aceite, y luego las machacaba bien en un mortero para añadirlas en el último momento a la cazuela y para darle al arroz ese tono tan característico. En este fondo, que nos queda de aceite, lo que vamos a hacer es sofreír unas cebolletas. Joder, ahora ya se oye bien el sonido del sofrito. La base de la cocina sin gilipolleces de este programa, los sofritos. En este caso, de cebolleta, que vamos a pochar con un poco de sal. Un buen pellizco de sal. Y como os he dicho antes, estoy muy ilusionado porque el 15 de junio terminamos la 3ª temporada de Robin Food.
Y en aquel momento pesaba una cifra impresionante que os diré al final del programa, porque para mantener un poco el suspense al final del programa, os diré lo que pesaba el 15 de junio de este año. 3 cifras escalofriantes. La verdad que llegué a unas cifras como de cachalotismo impresionante, como de... Yo cuando era crío fui una vez al Museo Oceanográfico en Montecarlo, el de Jacques Cousteau, y allá había unos cachalotes y unas ballenas marinas, y yo he llegado un poco a esos pesos. Y la verdad que a uno le llega en la vida, pues ese momento en el que, aunque me lo tomo con mucho humor, llega un momento en la vida en que de repente hay algo dentro de la cabeza, un resorte que hace clac, y de repente, te pega el chispazo, ¿no? Y ese chispazo me llegó, a comienzos de verano. Durante muchos años, mucha gente, sobre todo mucha gente que me quiere, pues me ha insistido y me ha dado muchos remedios, y opérate y vete a ver a un médico, y no, todo el mundo te quiere resolver la vida porque realmente la gente te quiere, ¿no? Pero hasta que uno no se da cuenta y hasta que uno no ve las cosas, pues no se producen esos cambios. Y en mi caso, a mediados de junio, pues yo tuve esa especie como de cambio de chip cerebral y me puse en manos, de los médicos que son Cándido y Gabriel Martínez de la Policlínica de Vitoria, que la verdad que, ha sido un gustazo conocerlos a través de mi amigo Roberto, ir allí y ponerme en manos de profesionales para intentar, resolver este triponchi que tengo, que la verdad que estoy hecho un auténtico campeón. Me he puesto un balón intragástrico impresionante, me metieron un balón ahí que me inflaron con un poco de porrusalda, no era porrusalda, era un líquido de color azul, y la verdad que llevo 2 meses y medio encantado y he bajado un montón de kilos. Dentro de 15 días veréis lo que he bajado desde el 15 de junio. El 15 de junio pesaba la cifra que os daré al final del programa, y dentro de 15 días, veréis todos los kilos que me he quitado, porque me comprometo por mi salud, por el cariño que me tiene toda la gente que me rodea, mi familia, mis amigos, toda la gente que hacemos este programa, y sobre todo por el respeto que le tengo a este oficio y a todos los que estéis en casa. Me he comprometido a bajar esos kilos y a ponerme como el bigote de una gamba. Así que esa sección se llamará Bigote de Gamba, y cada 15 días me pesaré delante del público. Haré de vez en cuando esas recetas que ahora como, que son recetas bajas en calorías y muy sabrosas, pero la esencia de Robin Food permanecerá y seguiremos haciendo platos tan sustanciosos como este que os estoy ofreciendo hoy. Así que temporada nueva, bellera nueva, y la verdad que estoy encantado. Estoy muy contento. Y como en este programa a mí me gusta transmitiros y realmente contaros las cosas que me pasan en mis vivencias, yo creo que la cosa más grande que me ha pasado hasta ahora, además del camino recorrido en estos 41 años, es haber cambiado el chip y realmente resolver el problema de mi obesidad y mis kilos. Así que todo esto os lo tengo que contar. Y si sois fieles al programa y estáis sentados en el sofá, además de verme cocinar, me veréis adelgazar. Habéis visto, tengo aquí mi cebollita bien pochada, y lo que vamos a hacer es añadir tomate bien rallado, que es un tomate muy maduro que está en el frutero tocando un poco la guitarra. Cogéis un rallador y le dais candela, lo ralláis bien como he hecho yo, lo añadís en el fondo, además de añadir un poco de pimentón de la Vera, a poder ser un poco picante. Si no os va el picante, le metéis, pimentón dulce, o un pimiento de Espelette de esos molidos riquísimos, o lo que queráis. Vamos a dar unas vueltas. Fijaros qué preciosidad. No quiero ni pensar en esa nueva cocina que os he prometido, cómo vamos a andar, como con más espacio, las cámaras como mejor colocadas, mayor altura para poder pillar mucho mejor los fondos de las cazuelas. La luz natural de la calle, porque aquí tenemos una pequeña ventana, que es verdad que ese seto que está atrás es natural y pasan los coches y los proveedores y todo Dios, pero no entra mucha luz. Y en ese nuevo plató vamos a tener luz para que al final toda esa hermosura de la cocina y todo esto que os transmitimos en este programa, os entre bien por los ojos y gocéis. Ya habéis visto. Vamos a añadir también un poco de sopaco, que lo voy a romper directamente aquí con las manos. El sopaco también lo podríamos haber frito en el aceite, junto con el pimiento choricero y los ajos, y lo podríamos bajar directamente en el mortero. Pero yo lo voy a añadir así roto en el fondo de nuestro sofrito. Qué rico es el sopaco, ¿eh? No vale para hacer bocadillos, pero vaya sopas y vaya guisotes que nos resuelve. Vamos a dar una vueltica aquí con todo el choricero, con todo el pan de sopaco. Y lo que vamos a hacer es añadir estas patatas que tengo aquí encima de la mesa. Vamos a meterle también un par de hojitas de laurel. Y como os digo, lo que vamos a hacer es añadir estas patatas, que son patatas relativamente pequeñas,
y directamente peladas. Están lavadas y esto al final es agua para que no se oxiden. Directamente al fondo, con más agua que voy a coger en la fregadera. Esto va a ser la base para cocer luego nuestras rodajas de pescado. Esto lo vamos a tener a fuego hirviendo más o menos unos 25 minutos, 20-25 minutos para que la patata se nos cocine y nos quede tierna y para que tengamos el inicio de un buen caldo. Cuando pasen esos 25 minutos lo que haremos será cocer ese pescado en el caldo. Lo vais a ver en un rato. Y tendremos una especie de guiso en dos vuelcos, porque el caldo lo utilizaremos para hacer un arroz y ese pescado hervido con esas patatas nos lo comeremos con alioli. Buena manera de empezar la temporada, ¿eh? Un arroz, un buen caldo, pescado hervido, alioli. No se puede pedir más. Volvemos a colocar esto al fuego. Vamos a darle zapatilla para que hierva bien. No voy a añadir sal. La sal se la añadiré más tarde. Vamos a dejar que esto hierva aproximadamente, como os he dicho, 20-25 minutos. Y a la vuelta continuaremos. Voy a coger mi mortero. ¿Veis cómo es como cristal de Murano? Cómo se rompe el pimiento choricero. Al final está frito y está como cristalizado. Aquí vamos a hacer una especie de majao, una especie de papilla, ayudándonos con un poquito de aceite de oliva. Y en un segundo lo que haremos, cuando pasen esos 20-25 minutos, será continuar con esta preparación. Veréis lo que hago con el contenido de este mortero y sobre todo si sois fieles a esta temporada y estáis durante muchos meses quietos en el sofá aprendiendo a cocinar y viendo nuestras recetas, comprobaréis que me voy a quedar como el bigote de una gamba. Vais a flipar en colores, lo nunca visto en la radiodifusión televisiva mundial. Aquí con dos cojones, Robin Food se va a quedar como Martina Navratilova. Joder, no paralelas y la hostia. ¡Viva Rusia! ¡Robin Food! En el Gran Perucho de Luján decían una cosa muy chula sobre el arroz. Decían, arroz significa agua, agua significa huertos y regadíos, feracidad, alegría y vitalidad. Que es lo que nos hace falta en esta primera entrega de este primer programa de esta cuarta temporada. Nos estamos curando un arroz que es verdad que al final conjuga todo eso, porque al final el arroz es vida y el arroz sobre todo lo que hace es cuando está bien guisado congregar a mucha gente alrededor que está con la cuchara esperando, bueno, pues a darle un bocado, ¿no? En este caso nos hemos currado este caldo que todavía le falta la sustancia que es meter este pescado dentro. Esto lleva más o menos unos 20-25 minutos piano piano, a fuego muy suave. Lo interesante es que la patata que está dentro se nos ha cocinado, ya está prácticamente cocinada o cocida. El sopaco habéis visto que se infla, es verdad que este sopaco maravilloso tiene esa virtud de que al final se empapa y coge esa especie como de textura gelificada, como si fuera, no sé, como si fuera una especie como de algo tipo gel o como si fuera una pomada o una historia así. Y luego desarrolla esos gustos como a setas, como a champiñones, como a hongos, que la verdad que es una auténtica gozada y sobre todo le da textura y le da mucho sabor a este caldo. Aquí lo que vamos a hacer es, una vez que hemos majado, bueno, pues nuestros ajos y nuestro pimiento choricero, que lo tengo en este mortero, lo que vamos a hacer es añadir directamente esto en el fondo de nuestro caldo. ¿Habéis visto cómo tinta el pimiento choricero? Parece que hemos añadido pimentón. Hemos añadido nuestros gloriosos pimientos choriceros. Y lo que hacemos es, para recuperar esta poca sustancia que nos queda en el fondo, es añadir un poco de este caldo para que no nos quede ni una gota dentro de nuestro mortero. Vamos a darle aquí una vueltica. Todo para adentro. Le va a dar mucho sabor y sobre todo va a insistir todavía mucho más en que este caldo quede pues con esa tonalidad encarnada tan chula. Todo para adentro. Y aquí lo que hacemos ahora es, bueno, pues colar nuestro pescado para darle, bueno, pues garra a este caldo que luego mojará nuestro arroz. Vamos a meter una cabra, fijaros qué cabrita tan preciosa, entera. Yo creo que es importante mantenerla en la cabeza, sobre todo porque esto luego nos lo vamos a comer hervido con alioli, que lo tengo ahí en ese mortero, y la cabeza yo creo que es la parte más deliciosa de la cravarroca. Le he quitado los ojos, eso sí, porque el ojo le da amargor al caldo y es algo que normalmente no solemos comer. La cabeza entera, le he quitado las agallas, la he destripado y directamente con todos sus lomos lo que va a hacer es, bueno, pues meterse aquí dentro, junto con nuestro pedazo de rape. Fijaros qué preciosidad también de rape, tamaño Robin Food XXL, para adentro. Y también vamos a meter nuestra rodaja de merluza. Fijaros qué rodaja tan preciosa. Tranquilamente podríamos meter aquí también una cabeza, sin los negros, sin las tripas, bien desescamada. Lo metemos en el interior. Ahora lo que vamos a hacer es darle a esto un meneillo para que lo cubra bien el caldo, y lo vamos a apartar. Lo vamos a dejar aquí a fuego muy, muy suave, piano piano,
Aproximadamente durante, yo calculo que unos 10 minutos, porque daos cuenta que estas tajadas de pescado tienen bastante peso, son bastante hermosas. Aquí por lo menos hemos metido 2 kilos pasados de pescado. Me atrevería a decir que incluso llega a los 3 kilos de pescado. Pero esto es como, bueno, pues como los cocidos, como las ollas podridas, como esos cocidos de carne que hemos disfrutado toda la vida, esa sopa, que en este caso la sopa se convierte en un caldo que va a mojar el arroz y luego nos comeremos, bueno, pues lo que siempre es la caleta de cerdo, el morcillo, la gallina, que en este caso es pescado, eso nos lo comeremos, bueno, pues con ese alioli que tengo aquí preparado. Un alioli bien cargado de ajo, con un poco de huevo y con bien de aceite de oliva. Aquí en el fondo nos vamos a marcar, bueno, pues un sofrito verdadero. Vamos a añadir un buen chorrete de aceite de oliva virgen en el fondo de esta especie como de paellera. Y la verdad que en este programa nos hemos currado grandes arroces, ¿eh? Ahora van a desfilar una serie de fotografías de muchos de los arroces que nos hemos currado. Fijaros, hemos hecho el arroz a banda socarrat, riquísimo. Hemos hecho aquel arroz a Parisi que os he comentado antes. Hicimos uno riquísimo con almejas y con carrilleras de merluza. Hicimos también uno con, bueno, pues con un chile con carne que estaba riquísimo. Uno con cuello de cordero. Hemos hecho arroz con leche, lógicamente. Aquel arroz con leche tan rico que hizo, bueno, nuestro amigo Nacho Manzano. Hemos hecho incluso una paella hindú, que recuerdo que hicimos un arroz también muy sabroso con todo el gusto de la India. Hemos hecho paellas valencianas, hemos hecho risotos a la milanesa y muchísimos platos, porque sabéis que en este programa somos auténticos fanáticos del arroz. Vamos a añadir en el fondo de esta paellera cebollita bien picada, vamos a añadir un poco de sal. Vamos a meter también un poco de ajo picado. Es verdad que los más puristas suelen decir que la cebolla ablanda el grano del arroz. Pues igual ablanda el grano del arroz, pero a mí el buen arroz me suele gustar, bueno, pues integrarlo con un buen sofrito, en este caso de cebollita y de ajo y un poco de pimiento rojo, un buen pimiento morrón rojo. Yo creo que le va a ir de perlas a esta especie como de caldereta marinera. Yo siempre os suelo decir en el programa que a mí no sé, los talibanes de las recetas o de las cocinas, pues no me hacen mucha gracia, ¿no? Discutir sobre los asuntos del comer no es buen negocio, me parece muy aburrido. Y al final cada uno se adapta las recetas a sus gustos y a sus posibilidades. Y en este caso, pues los puristas dicen que la cebolla ablanda el grano del arroz, pero bueno, a mí me gusta con cebolla y por eso le añado cebolla. A que le guste el apio, que lo meta. Al que le gusta el pimiento verde, que meta pimiento verde. Al que le gusten las ñoras en vez de pimiento choricero, pues que le meta ñoras en vez de pimiento choricero. Lo fundamental es guardar, bueno, pues las técnicas de cocción, sobre todo guardar mucho la ilusión y memorizar o de alguna forma hacer propias tantas y tantas recetas que os hemos ofrecido en este programa, para que luego cada uno las adapte en función de sus gustos. ¿Veis? Fijaos qué espectáculo. Este caldo va piano, piano. Es importante que el caldo no sea... que el hervor no sea un hervor muy potente y muy agresivo, porque si no el pescado se seca e incluso se rompe, y es importante que el pescado guarde su integridad, que al final quede, bueno, pues lo más entero posible, que se cocine, porque como os he dicho, en un segundo lo que haremos será escurrirlo y guarnecerlo con esas patatas para comérnoslo con el alioli. Así que el hervor tiene que ser un hervor como mucho de esta intensidad, no muy fuerte. Lo cubrimos. Y luego además tengo un poco de chipirón cortado en pedazos medianos, lo podéis picar más o menos o lo que os dé la gana. Y luego tengo lógicamente mi arroz, un arroz en este caso de grano redondo, bien poroso, para que chupe toda la sustancia contenida en esa olla y consigamos hacer, bueno, pues un arroz como Dios manda. Una vez que tengo el sofrito más o menos resuelto, podría estar más tiempo en el fuego, pero no le va a hacer falta, lo que vamos a hacer es añadir el chipirón y vamos a dejar que esto, con un poco de sal, se rehogue aproximadamente durante unos 10-15 minutos más. Este chipirón va a soltar un jugo delicioso y va a hacer que esta verdura que está en el fondo todavía se compote mucho más. Volvemos, no os mováis, ¿eh? Estáis en la 4ª temporada, en el primer capítulo de Robin Food Atracón a mano armada, con un presentador que, si no perdéis comba y estáis sentados en el sofá y atentos, se va a quedar como el bigote de una gamba. Eso sí, las esencias no las vamos a perder, porque todas nuestras recetas y sobre todo todas nuestras ganas de vivir están aquí metidas. Y la cabeza, me han dicho los médicos, que no adelgaza. Solo adelgaza la barriga, el culo, toda esta zona de aquí. La cabeza sí queda igual. ¡Viva Rusia! Robin Food.
Bueno, pues aquí estamos con nuestro pescado y nuestras patatas escurridas. Joder, pintaza, impresionante. La cravarroca, el rape, nuestro centro de merluza bien cocido, bien jugoso en su interior con las patatas, han dejado todo su sabor en el caldo. Esto nos lo zampamos con alioli. Tengo ahí el mortero de alioli y en la primera parte de la comida nos sentamos y como cuando nos cocemos una olla podrida o un cocido que nos comemos las carnes con la salsa de tomate, con la piperrada o lo que fuera aquí, nos jamamos todo este pescado hervido con alioli y con las patatas. Súper planazo. Y luego esperamos expectantes a comernos el arroz. Vamos a añadir aquí nuestro grano de arroz al fondo de nuestra paellera a la que le hemos subido un poco el fuego. Ese chipirón apochado entre 5 y 10 minutos hasta que coge esa tonalidad oscura. Y esa verdura, bueno, queda como muy confitada, muy tostada. Y esto es imposible que quede malo. Y todavía mucho más imposible si lo mojamos con un caldo de estas características. El sopaco nadando, sin ningún problema puede caer aquí sopaco, porque luego nos comeremos los trozos de pan mezclados con los granos de arroz. Y todo el caldo este que nos sobre, bueno, pues es una fabulosa sopa de pescado. La podemos triturar, podemos hacer lo que nos dé la gana. Con ese caldo podemos mojar otros guisos, otros estofados. Podemos hacer unas patatas en salsa con este caldo metiéndole unas segalas de mero o de merluza o lo que nos dé la gana. Estos granos a la cazuela. Y como veis, aquí lo que vamos a hacer es mojar con nuestro caldo. Los primeros 5 minutos de cocción caen los choriceros, caen las hojicas de laurel y sobre todo cae todo el sabor del mar. Y todo ese gusto que solemos decir que rescatamos del fondo de nuestras cazuelas, porque la cocina, la verdadera cocina, se fragua en el culo de las ollas, que es algo que suelo decir mucho y es verdad. Añadimos la proporción de caldo correspondiente al arroz que hemos añadido y los primeros 5 minutos tiene que ser una ebullición potente. Cuando pasan esos 5 minutos hasta completar otros 16 minutos más o menos, que es lo que tarda en cocinarse este arroz, o sea, esos 11 minutos restantes lo que hacemos es bajar el fuego al mínimo. Y luego si queremos socarrar el arroz, bueno, pues lo que hacemos los últimos minutos, con el caldo ya consumido, con el arroz prácticamente seco, es volver a acercarlo al fuego muy caliente, añadiendo un hilito de aceite y teniéndolo más o menos como un minuto para que se nos forme ese socarrat si es que nos gusta. Y si no, lo podremos disfrutar tal cual. Vamos a rectificar el sazonamiento, probando el caldo. Le falta un poco de sal. Meneillo. Y como os he dicho, 5 minutos de ebullición muy potente y 11 minutos de cocción mucho más suave. En total más o menos unos 16 minutos de cocción. Cuando terminemos ese tiempo, lo que hacemos es retirarlo a una esquina, cubrirlo con un trapo y dejarlo 5 minutos reposar antes de jamárnoslo. Y antes, lo que hacemos es también rescatar un poco de este caldo y derramarlo sobre nuestro pescado hervido, sobre nuestras patatas, con el cabracho y con el pescado. Platazo para empezar la temporada, Nuestro pescado hervido, nuestro alioli y con un poco de paciencia, que es la madre de la ciencia, nos jamamos de segundo un arroz que se caga la culebra. ¡Viva Rusia!